muy quedada, digamos, muy castellana. Por eso prende mucho la poesía, porque nosotros somos muy castellanos, que es dentro de Europa, en el proceso de la conquista, la parte más dependiente, la etapa feudal que nunca se le fue a Castilla, la vieja, contrario de todo el Aragón. Es largo de hablar eso, pero Salta, Churmó aceptó, nosotros gozamos del arte colonial, es decir, gozamos del arte colonial. Entonces nos gusta y no queremos que nos toquen lo colonial. Es decir, ¿por qué nos tocan lo colonial? Y convocamos a los turistas que vengan a ver que aquí sembramos lo colonial. Somos gozosos de eso. Y esa colonización que hablamos de lo pedagógico está intrínsecamente relacionada a todo. Entonces, pero eso no es una cuestión, un estigma para el pueblo, porque en contrapartida, paradójica y contradictoriamente, Salta fue una de las pocas provincias, no digo la única, dije una de las pocas provincias que puso el pecho históricamente para sustentar el forjamiento de un nuevo Estado. Un nuevo Estado sustentado en la libertad, esa que habla el himno, pero la libertad no es el liberalismo que nos pretende instaurar este otro proyecto, es decir, que se fue ayornando, un proyecto que pues, vino de ser monárquico, pasó a feudal, recuperó su etapa monárquica, y después se fue ayornando ante el avance universal, generó los movimientos sociales demócratas, y así se fueron echándole agua, digamos, así como antes los lecheros le echaban un poco de agua, aguaban la leche, nosotros nos especializamos en aguar cualquier intento, digamos, apagar el fuego, ¿no? Y creo que ese hecho de echarle agua está sinonimizado en la muerte de Mariano Moreno. Hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego, dice, ¿no? Por ahí sobre Mariano Moreno, que es el generador de las bases, digamos, ¿no? Del plan de operaciones, donde está la pluma de Monteagudo, de Belgrano, y que lo apoya San Martín. Bueno, entonces aquí se habló mucho, y yo creo que Belgrano, Güemes, San Martín estuvieron flotando en esta charla, y nosotros nos damos cuenta porque, por decir, el periodismo dice, ¿y qué haría San Martín si viviera hoy? Los degollaría todo y los fusila y los manda al mondongo. Y claro, ellos creen que van a venir a decir, usted es un gran compatriota. No, usted no supo cuidar las ideas, no supo cuidar la sangre, no supo cuidar el proyecto de liberación, la visión continental. Ese es el juicio de la historia. Y nosotros somos generación del Bicentenario. Aquí se habló de muchas cosas en la jornada de hoy. Se habló de batalla pedagógica, digamos, cada uno de esos puntos da para una charla, ¿no? De docentes, de militantes, de gorilas, en realidad, nosotros somos un conjunto de voluntades que estamos intentando juntarnos, hacer una punta y que esperamos que se sumen mucho. Esa es la campana que tenemos que tirar. Y nosotros los salteños estamos acostumbrados, es el pueblo salteño, porque aquí las campanas en Salta, hubo un tiempo que no había reloj, computación, nada, y todo era el mensaje de las campanas. Escuche, Leguizamón alguna vez hizo hacer el concierto de las campanas. Las campanas tenían mensaje, anunciaban incendios, muertes, bueno, de todo. Anunciaban las campanas. Antes de que exista la radio, la televisión y todo lo que existe hoy en día, era el lenguaje de las campanas. Bueno, nosotros queremos volvernos campaneros y hacer tañir las campanas, diciéndoles que tenemos que repensar cosas. ¿Qué es un docente? ¿Qué es ser un militante? ¿Qué es ser un gorila? ¿Qué es la libertad, por ejemplo? Y los convocamos todos, pero especialmente a los docentes, pero no es solamente para los docentes, sino para todos los que de una manera u otra puedan compartir el criterio de que el sistema educativo actual no es la herramienta que necesitamos. El actual sistema educativo, los que entendemos eso, a todo lo que, aunque lo palpiten, lo sientan, no lo pueden explicar por qué, probablemente nosotros tampoco podamos tener la explicación absoluta, pero retroalimentarnos, tratar de buscar por qué el sistema educativo actual no nos da las posibilidades, no es, digamos, la herramienta que necesitamos para poder articular bases que nos permitan conseguir la libertad
defender la libertad, es decir, ser protagonistas de nuestro propio destino. El sistema educativo no es para eso. Aquí, lamentablemente, no se puede ser así lineal. Yo lo digo como un disparador, no lo tomen así, lo que poco o mucho que puedan escuchar, de que tal vez el tipo que le dio la herramienta pedagógica para la dependencia se llamó Domingo Faustino Sarmiento. Entonces suena fuerte, y es fuerte, y merece un discernimiento, y probablemente va a haber cosas que le vamos a reconocer a Sarmiento. Pero acá el tema es de que nosotros tenemos que aprender, el sistema educativo nos tiene que dar la herramienta para poder desmenuzar, para poder desilvanar, para poder deshilachar, para poder enhebrar la madeja de lo intrínseco. Es decir, porque ese sistema educativo le posibilitó la concreción política del gran proyecto roquista. ¿Cuál era? Decía el proyecto agroexportador, decía orden, paz, progreso y administración. La última palabra, administración. Entonces necesitaban un sistema político que les permitiera tener administradores, a los dueños del nuevo esquema, del nuevo proyecto de poder, que era la generación del 80, la generación oligárquica. Necesitaban, y digamos, bueno, empleados capacitados, pergeniados, pero el sistema educativo no genera empleados. El sistema educativo, cualquiera sea en cualquier lugar del mundo, debe estar perfilado hacia la libertad. El hombre libre, el hombre con espíritu crítico, potenciado de ser protagonista de su destino, es decir, ser protagónico en la estructura financiera y económica, viva donde viva, dentro de una cueva, en África, Sudáfrica, donde quieran. Pero entonces, no es que el sistema educativo tiene por perfil, horizonte y direccionalidad la de generar empleados. Sí que es diferente de tener seres humanos capacitados para ser protagonistas del hecho productivo. Pero, ¿por qué me van a decir que yo tengo que ser empleado? No sé cuál es el destino que puede tener un educando nuestro, presidente de nación, puede ser senador, industrial, no sé, poeta. ¿Ah? Si usted tiene un presidente de nación empleado, en el sentido ese común que tiene el sistema educativo, estamos perdidos. Si usted tiene un poeta que se siente empleado, está muerto. Un historiador que diga yo soy empleado, ¿empleado de quién? Me pone a trabajar para que yo le escriba determinado tipo de historia como empleado. Y bueno, así, eso es lo que pasó con la historia. Esa es la resultante del sistema educativo. Eso estamos lejísimos, no solo de percibirlo, sino de discernirlo. Entonces, cuestionamos al sistema educativo. Un sistema educativo del cual venimos. No lo tenemos que manejar desde la retórica y desde la teorética, sino de nuestras propias palpitaciones. Que cada argentino que ha pasado por el sistema educativo se mire el ombligo, que pueda mirar y discernir y decir, yo fui parte del sistema educativo, en La Quiaca, allá en el extremo sur de la patria, en donde esté, lo tiene que poder discernir. Y para poder discernir, va a saber qué tipo de sistema educativo quiere y se tiene que aposentar en las puertas de la escuela y decir, a ver, dígame, así como lo tienen que parar los políticos, decir, usted no me venga a tirar su verba. Yo quiero saber sobre 3 puntos. ¿Usted va a hacer esto y esto, sí o no? Pero mire que lo pensaría, entonces váyase nomás. Yo voy a buscar a alguien que me dé estas 3 cosas. Trabajo, salud, educación, voy a poner un ejemplo. Otro dirá, no, quiero vivienda, quiero... Está bien. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque después si te he visto no me acuerdo. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? De dependencia con su antagónica, que es la libertad. Estaríamos hablando de educar para establecer un nuevo sistema de distribución de la riqueza. Porque si no hay un sistema de distribución diferente de la riqueza, va a seguir todo lo mismo. Un día tendremos alpargata menos flecuda, al otro día tendremos un sombrero nuevo, pero en definitiva no salimos de la dependencia. Entonces, por ser capaces de discernir las bases de la dependencia, porque a veces nosotros no nos podemos explicar de por qué estamos en la pobreza, una pobreza integral.
pobreza intelectual, pobreza axiológica, pobreza económica, pobreza, muchas pobrezas. Es decir, no es solo una pobreza de no tener moneda en el bolsillo. El sistema educativo nos ha sumido en la pobreza, en una pobreza integral. No podemos saber de por qué, cuáles son los meollos, las bases sustanciales de ese proyecto de dependencia. ¿Cómo puede ser que un tipo tenga 1 millón de hectáreas y yo, usted, paisano que está, no sé quiénes están en este momento escuchando, en cualquier lugar de lo que sea, así seamos poquitos, algunos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué no podemos garantizar, no tenemos la inseguridad, no certeza de que nuestros nietos van a tener un terreno para el día de mañana poner un rancho arriba? Digo más, ya no tenemos certeza si vamos a tener donde que contenga el ataúd que a su vez contenga nuestros restos. ¿No se dieron cuenta que ya no hay lugares para cementerios? Que ya no hay más. Vayan los pueblos y dicen, no hay lugar. ¿Cómo? Pero si veo un montón de campos. Sí, pero tienen dueño, hay que expropiar o comprar. No hay tierra. No podemos. No hay lugares para hacer planes de vivienda. No hay lugares para establecer cementerios. Entonces nos está pasando una catástrofe a nosotros, pero el pueblo, nosotros, el pueblo, no podemos discernir. Entonces, bueno, estas cosas que nos están pasando a nosotros, por ahí el documento dice una crisis crónica que tiene décadas, no, tiene siglos, tiene 5 siglos. 5 siglos de dependencia. León Gieco escribió una hermosa canción que se llama 5 siglos igual. La escuchemos un poquito por ahí cuando tengamos tiempo. Justicia social se habló. Justicia social. Usted sabe que si ustedes leen el Estatuto Provisional de 1817, es la primera vez que yo encontré, no quiere decir que sea la primera vez que se haya utilizado el término, la primera vez que yo la encuentro a esa frase incluida en el Estatuto Provisional de 1817, que es la que convoca el Congreso de Tucumán, y habla en un inciso, en un artículo y su inciso, de la justicia social, pero nada que ver con el concepto social que después, muchas décadas después, en el siglo XX, aflora, digamos, la justicia social, ¿no? Bueno, y que somos semicolonia, claro que somos semicolonia, pero, por ejemplo, nosotros decimos de que en la década del 60 se plama, y es verdad, pero tenemos que decir que en el 45, que comienza a estructurarse un nuevo sistema neocolonial en el mundo, porque es cuando nace el Fondo Monetario Internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, 1945. En Argentina tuvo una traba, así como después del Congreso de Viena en 1815 tiene una traba que se llamó Juan Manuel de Rosas, con su política de libre navegación de los ríos. El Fondo Monetario Internacional tiene una traba en este país que fue el peronismo, porque Perón nunca quiso negociar con el Fondo Monetario Internacional. Por eso sustentaba la teoría de la tercera posición. Y tuvieron que ocurrir el golpe de 1955 para que en la década del 60 se plasme, a partir de la articulación generada desde el Fondo Monetario Internacional, la política del neocolonialismo. Y hoy somos neocolonia. Una neocolonia que tiene bases antitéticas con la soberanía. Nosotros queremos, para que ustedes entiendan qué es la dependencia, hay que poner la antítesis, o sea, qué es el revés. Nosotros sustentamos que necesitamos soberanía política, financiera, intelectual, científica, pedagógica. Y para eso buscamos una educación de calidad que nos permita adquirir nuevas conductas. Porque no puede seguir más. Fíjense que ahora con la pandemia todos dicen, prepárense, lo dice el de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí. Nada va a ser igual. Va a ser distinto. No sé qué tan distinto a lo anterior, capaz que hay una mezcla, o muy distinto, o poco distinto, no sé, pero va a ser distinto. No va a ser más nada igual después de la pandemia. Bueno, la educación, ¿no es cierto?, tendría que ser el antivirus, el virus del pueblo. La educación es el virus, no del virus de la dependencia, sino de la independencia. El virus que nos enseña a ser diferentes, a ser distintos. Esto fue siempre así, no puede ser más así. No puede ser más así porque es un sistema de injusticia. Hay 2 proyectos, no hay 5. ¿Saben que hay 5, 10, 15 en cada elección? Partidos políticos. Pero no hay 15 opciones, 15 temas. No, hay 2 proyectos. Un proyecto de dependencia y un proyecto de independencia. ¿Y cómo será
que nosotros no podemos visualizar cuál es el proyecto de independencia, el proyecto de libertad, el proyecto de soberanía, el proyecto de justicia social, el proyecto de una nueva distribución de riqueza. Es decir, que deje de estar el profesor Neurus, que decía, una para ti, 1000 para mí. Un nuevo concepto. Es decir, nosotros no queremos ser ricos, sino una distribución equitativa que nos permita satisfacer las necesidades básicas que están absolutamente insatisfechas. Eso y algunas cositas más, somos. Es decir, nosotros no tenemos problema de dialogarlo este tema con Patrón Costa, con Alfredo Martínez de Oz. José Alfredo Martínez de Oz tuvo una Revolución de Mayo. Se salvó de ser uno de los 35 colgados en marzo de 1812 en la Plaza de Mayo, en la vieja Plaza de la Victoria. Se salvó, ahí murió Álzaga, murieron todos los que dependían al proyecto financiero español, peninsular. ¿Cuál triunfó? El proyecto financiero británico, hasta 1945. Triunfó ahí en 1810, con la Revolución de Mayo. ¿Saben a quién no lo colgaron? A José Alfredo Martínez II, que no era el mismo que estuvo con la dictadura, pero de ahí vienen. Y de ahí vienen los Pinedo. ¿No vieron que hubo un Pinedo ahí con el tema de Bordaberry, digamos, del crimen en el Senado, el asesinato del Senado en la década del 30, en el siglo pasado? Siguen, ellos se multiplican. Multiplican su riqueza. Ahora tienen la costumbre, fíjense que nos hacen en la cara nuestra, se multiplican. Hay un Manuel Belgrano que anda por ahí, no tiene nada que ver con Manuel Belgrano, el creador de la bandera, pero anda. Entonces se ponen Martín Güemes, y el uno se llama Federico Pinedo, el otro se llama... ¿no? Lo que nosotros no tenemos suerte desde el campo popular es que eso que se llaman Belgrano, Paso, Güemes, todo eso, sean los mismos. Los otros sí, porque los otros preparan para ser lo mismo. Entonces es un eslabonamiento que sigue exactamente el mismo proyecto. No es la misma persona, es el mismo proyecto con el mismo apellido. Entonces nosotros necesitamos los milicianos de Güemes, necesitamos los que se defendieron cuando entraron los ingleses, necesitamos un Gaucho Rivero, necesitamos Andresito, por eso lo hemos puesto a Güemes. ¿Saben por qué? Porque Güemes, ¿saben con quién peleó? Con milicianos. ¿Saben qué eran los milicianos? Eran trabajadores del surco, eran trabajadores rurales. No eran soldados, no tenían nada, ellos peleaban con la azada. Con el machete lo convertían en lanza. Al guardamonte lo utilizaban. El lazo era mortífero para el enemigo. Por eso se llama guerra de recursos. Ese hombre que peleó. Bueno, ahora lo convocamos al pueblo a pelear con las armas que tiene, con su asadita, a la tejedora, al pintor, al poeta, pero especialmente al docente, que es el multiplicador. Antes sin barbijo. Gracias, Miguel. Te escucharíamos un par de horas más. Martita. No me lo diga porque yo vuelvo a empezar. No, es muy interesante lo que decís. Soy larguero. Hacen falta estos historiadores. Sí, Hacen falta estos historiadores. Son de los nuestros, los populares. Martita, bueno, teníamos una explicación de los referentes históricos, como nos decía Fernando y el profe, San Martín, Belgrano y Güemes, y tenemos también unos referentes pedagógicos populares que son Simón Rodríguez, Paulo Freire y Blas Alberti. Sobre Freire tenía unas palabras Martita, ¿no? No sé si me escuchan bien. Sí, subí un poquito la voz. Bueno, a ver si puedo con el sonido acá. A ver, ahí se escucha un poco mejor. Está bien. Dale. Bueno, yo tenía que decir unas cosas de Freire, pero estoy un poquito más de garganta, voy a leer una partecita nada más.
ya los docentes, todos conocemos más bien a un pedagogo popular como Freire, y yo lo que voy a rescatar hoy es básicamente lo que él decía sobre el objetivo de la educación, y Freire decía que educar es crear la capacidad de una actitud crítica permanente, actitud que permita al hombre captar la opresión en que se haya sumido. Por lo tanto, educar no es transmitir conocimientos hechos y estáticos, sino crear una situación pedagógica en la conciencia del mundo que le rodea, a reflexionar sobre el descubrir sus posibilidades, reestructurando y actuando sobre el mundo para modificarlo. Me parece que las palabras de Freire son muy claras en este proyecto que tenemos, y probablemente no es fácil, pero este inicio que todos tenemos bien claro para dónde vamos, así que despacito nos vamos a ir acercando a nuestro objetivo. Disculpen que no le hable más, pero la verdad es que me duele bastante la garganta. Está bien, Marta. Gracias por el esfuerzo. Que te mejores, cuídate. Cuídate esa garganta, que tenemos que gritar mucho. Bueno, entre los otros referentes pedagógicos, como decía Marta, aparte de Paulo Freire, tenemos a Simón Rodríguez y a Blas Alberti. Blas Alberti fue el primer antropólogo. Yo tengo algo grabado, vamos a ver si lo puedo pasar, que nos mandó José Luis Marchetto, que es otro de nuestros amigos, compañero de la Corriente Federal. A ver si, No, a ver si 2:20 sale. Hola compañeros, compañeras, compatriotas. Bueno, Blas Manuel Alberti fue sociólogo y antropólogo, profesor de la Facultad de Psicología, de la de Filosofía y Letras y en la de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Además ha dictado clases en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Nacional del Litoral y en la del Noreste. Fue director de proyectos de investigación en el CONICET y asesor de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Algunas de sus obras son Crítica a la Sociología Académica, Ciencias Sociales y Realidad Nacional, con el subtítulo de Crítica de la Cultura Eurocéntrica, Conversaciones con Alicia Moro de Justo y Jorge Luis Borges, La familia en la crisis de la modernidad. Bueno, como ya dije, son algunas de su vasta producción. Además participó en el primer Congreso del Pensamiento Político Latinoamericano celebrado en Caracas en 1983. Además de publicar muchos artículos en diarios y revistas de nuestro país y de impartir charlas y conferencias en varios países de América Latina y de España. Toda su obra y su militancia política en la izquierda nacional durante más de 40 años estuvo dedicada a la crítica de la colonización cultural y pedagógica y a la difusión del pensamiento nacional latinoamericano. Bueno, esa era una breve semblanza sobre este otro exponente que levantamos, aparte de Simón Rodríguez. un Simón de esos dos Simones enormes de nuestra historia latinoamericana, que fue justamente y famoso por haberse convertido en el educador de ese otro Simón, Bolívar.
Él nació en el 1769 y es considerado justamente el precursor de la educación popular en todo nuestro continente. Si bien el referente más reciente es el que comentaba Marta, el brasilero Freire. 150 años antes, Simón Rodríguez ya hablaba de la educación para los desarrapados. Los desarrapados son los trabajadores, los desposeídos, los empobrecidos de hoy, de este siglo XXI. Y él educaba para ellos, porque la educación antiguamente era para los claustros religiosos, para unos pocos. Las universidades, Chuquisaca, muy ilustres, tenían realmente poco acceso para los pueblos. Y muchos de nuestros patriotas, como decía el profe, entre ellos Castelli, Mariano Moreno y mismo Monteagudo, pudieron acceder a estudiar, algunos en la península, en Salamanca, y otros en Charcas, ahí en la Universidad de Chuquisaca, en el Alto Perú, porque venían de familias importantes o pudientes, pero abrazaron las causas liberales, que eran las liberales de la Revolución Francesa de aquella época, no las liberales de ahora. Los liberales que estaban opuestos al sistema monárquico, feudalista y al poder dominante de los realistas aquí en el virreinato. Ese Simón Rodríguez que puso esa primer semilla de la educación popular en estas tierras e incluso en Europa. Él, después de haber sido el educador de la infancia de Simón Bolívar, se volvió a encontrar en París con un Simón Bolívar que había ido después de la muerte de su primera esposa, desde Caracas, y sin ninguna, recordando esa educación infantil y adolescente de Rodríguez, pero sin ninguna apetencia de convertirse en lo que después fue. Y ese reencuentro en Europa le renovó las ansias de liberación, y fue así como él lo encauzó en el estudio de los referentes de la Revolución Francesa, y esa llama que ya había en él desde pequeño se volvió a encender, y cuando volvió hacia Sudamérica, empezó la guerra de liberación en el norte de nuestro continente, en el norte de Sudamérica, liberando la Gran Colombia y llegando a Guayaquil, encontrándose con San Martín. Ese sueño de ambos libertadores quedó trunco en ese momento, y es el que tenemos que volver a tomar. Nosotros no porque empecemos ahora, sino porque debemos ser los continuadores de tantas luchas que vienen desde Irigoyen, que pasaron por el primer peronismo, por la resistencia, por el Cordobazo, por el 17 de octubre, y hasta por el 2001. En esa continuidad, en esa cadena, en esos eslabones que hablaba Miguel, es donde nos reconocemos en la lucha popular, y queremos levantar la bandera de la educación popular como una de las más importantes para la liberación de nuestros pueblos. Una cosa que me olvidaba era que, además de estos referentes históricos y pedagógicos, vamos a hacer una reivindicación a la lucha histórica permanente y ancestral de la mujer, y vamos a proponer ejemplos de luchadoras como hay tantos, ¿no? Como María Remedios, Macacha, Juana Zurduy, Micaela Bastidas, que son algunas referentes, pero sobre miles y millones de ignoradas de nuestra historia, como
como otros referentes varones, pero que lucharon en igualdad de condiciones y hasta fueron al frente de la batalla junto con los hombres, codo a codo, lado a lado, para lograr la grandeza de la patria grande, ¿no? No sé si alguno de los chicos o de las chicas, compañeros, compañeras, quiere hacer algún comentario. Vamos terminando ya un poco, son las 5 menos 10. Tenemos hasta las 5 de la tarde, y por este primer encuentro en Zoom me parece muy importante todas las cosas que se fueron diciendo, y fundamentalmente la presencia de María Cristina y Noemí, que nos gustaría mucho que nos ayudaran a crecer en este sueño de la corriente federal, ¿no? Bueno, Francisco, quedaba, digamos, mencionar el ordenamiento de lo que teníamos durante todo este mes. Ok. Que yo lo voy a decir ahora en este momento, y después, bueno, si queda un par de minutos para alguien, ningún problema. Nosotros estamos ahora en lo que es el sábado 25. El sábado 1 tenemos una charla sobre la educación, principalmente creo que es por la educación de Salta, que esto me parece que es Fernando que lo va a hacer. El sábado 8 tenemos otra reunión igual que esta, que no es un encuentro para una charla y discusión, como la del día 1. Y el sábado 15 vamos a tener ahí por Miguel, si no me equivoco, una charla también por el tema de San Martín, que estamos ahí cerquita ya de la fecha. El 22 otra reunión como la de hoy, y el sábado 29, Edith, va a ser una charla sobre la educación en contexto de encierro, una experiencia que ha tenido a nivel de, ¿cómo se llama?, de la educación carcelaria. Y bueno, eso es todo lo del mes. Lo del mes que viene ya lo iremos armando y lo vamos a decir. Así que si alguna persona, alguno de los compañeros o las compañeras tienen interés en hacer alguna charla durante todo este mes, que vaya conversándolo con vos, o sea, con Francisco, conmigo, o con Edith, que somos los que manejamos un poco la organización de esto, y lo pasamos para el mes que viene, que entre eso estoy yo, que tengo que hacer una charla sobre lo que fue Roca en la Patagonia, y no solamente Roca, ¿no? Los que siguieron después, los Menéndez, los Betty, los Brown, la gente que han matado y todo lo que ha pasado en esta Patagonia que sigue siendo más o menos igual, porque siguen matando mapuches y siguen tratando de hacer un comercio de la tierra. Así que bueno, eso se verá ya el mes que viene. Así que bueno, es eso. Si alguna quiere decir alguna palabra más, yo ya con esto no puedo dar más nada. Gracias, Horacio. Bueno, ese es el programa. A mí me interesaría mucho que, a modo de despedida, María Cristina y Noemí nos digan unas palabras. Fran, a Noemí, porque yo ya hablé con María Cristina, pero explicarle sobre nuestra página en Facebook también, ¿eh? Eso quería preguntarles. ¿Tenemos base de datos con contactos telefónicos, correo electrónico, para poder encontrarnos y pasarnos por ahí algo?
algunos temas. Hay una página en Facebook y Ajá. hay otra página en el WhatsApp, así que si dejan sus teléfonos, las metemos en el WhatsApp y ahí es una conexión constante. ¿Dónde, Horacio, dejo el teléfono? ¿Eh? ¿Les paso acá? ¿Les paso acá el teléfono? Como quiera, 3624 ¿sí? 82 72 20. Ahora, Noemí. 82, sí, Noemí Salmón. Horacio, Edith, Fran, mi querida Mari, Fernando, profe Cáceres, Marta, todos. También quería proponer, si les parece, para que lo consideren, lo piensen, en esa base de datos sería muy bueno armar incluso podemos nosotros formatear un CV para el tema de nuestra formación inicial, qué aportes podemos dar, para qué nos pueden convocar, en qué cosas pueden contar con nosotros, cuál es nuestra especialidad, digamos, de aporte para el grupo. Buenísimo, sí, sí. Ahí hay que agendar eso. Sí. Para Y todo bueno, el grupo que yo abuso de la paciencia y los conocimientos de Edith, si ella abre que me diga dónde enviar, yo puedo enviar mis libros. Me interesaría mucho que lean sobre Juan Calchaquí, especialmente. ¿Tenés en PDF? Yo lo tengo en la computadora, no sé cómo será el asunto ese, pero bueno. En Word o en PDF, digamos, en un archivo, a eso me refiero. No, bueno, sí, bueno, yo después les digo, ya con Edith yo me comunico, yo tengo que hablar con el técnico, que él me va a decir cómo está, qué se puede enviar, pero dale. Me digan a dónde enviarlo para que de ahí se distribuya, digamos. Buenísimo. Sí, y además tenemos nuestra biblioteca virtual para subirlo también, Miguel, ¿viste? Sí, pero sí, tenemos acceso para entrar al texto, ¿no? Sí. Ah, bueno, eso me interesa, va a ser un intercambio para que leamos. Yo le enviaría lo que tengo, porque lo tengo, digamos, en la base, ¿no? El texto de los libros publicados y compartirlo, por ejemplo. Hay libros que están totalmente agotados, como por ejemplo los del carnaval, les puedo enviar. Pero el de Calchaquí me gustaría que lo lean. Y me interesaría mucho que en la Patagonia me envíen mucho de las comunidades ancestrales mapuches. Sí, estoy haciendo una recolección de todo eso por la charla que tengo que hacer el mes que viene, aunque es demasiado, creo que lo que se ve por el Google es real, es así. Es toda la historia de Roca y los asesinatos que se mandó ahí en la Patagonia. Lo que está más difícil para conseguir es justamente lo que vino después. Los que se hicieron cargo de las tierras que repartió, que le dieron a Roca para repartir desde San Antonio Oeste hasta Tierra del Fuego, y bueno, y quiénes son los que mataron y quiénes son los que usaron como esclavos, y a quién tiraban desde arriba del morro de Río Grande porque eran personas que no estaban de acuerdo en que los usen de esclavos, y todo ese tipo de cosas. ¿Y quiénes son los dueños? ¿No? Claro. ¿Y quiénes son los dueños hoy en día de todas esas tierras? Eso es lo que nos importa. Los Menéndez, los Betty, los Brown, son ellos. Y Harberton en Tierra del Fuego, como mató los zonas con carne de ballena envenenada. Hay toda una historia muy grande sobre eso, pero no es tan fácil de conseguir. Buenísimo. Así que... se nos está por cortar. Lo que Miguel dice, Horacio, es lo que puedas conseguir sobre la cultura de los pueblos que habitaban ahí antes de la llegada nuestra de los criollos. Los tehuelches y los
lo Y que los se mapuches. pueda conseguir de ellos. Sí, sí, Eso. Mapuche, en los Claro. mapuche. Bueno, Sí, sí. ¿sabes? Ya me dijeron que está en Word, mi trabajo. Word. Ah, buenísimo. Sí, sí. Bueno. Bueno. Ahí se me O sea, que estaba... una vez que me digan dónde está la bolsa, yo lo mando. Dale. Se nos está por cortar. Me gustaría un Listo. saludo de María Cristina. Fran, le vamos a pedir ahora cuando hable, cuando toma la palabra Noemí, que nos deje su, cómo está en Facebook, así la invitamos para que esté en nuestra página de Facebook también. Noemí ¿Cómo? Salmón, Edith. ¿Cómo? Noemí Salmón, así nomás. Ah, bueno. Bien. Fenómeno. Bueno, María Cristina, tu saludo. Bueno, fue un placer estar con ustedes, conocerlos y ver cómo piensan. Me siento identificada con esta corriente de pensamiento. Soy peronista, soy kirchnerista, me gusta Cristina, me gusta la mujer y la reivindicación de la mujer que en ella se plasma. Tengo mucha experiencia, estoy jubilada, fui docente toda la vida, fui maestra. Fui directora de una escuela muchos años y me gusta la docencia, me gustó siempre y creo que me va a gustar hasta el día que me muera. Y bueno, me gusta la Simplemente. así que estoy contenta de formar parte, si es que me aceptan. Ahí está el profe Cáceres con el libro de Cristina. Yo también lo tengo. Lo El libro azul. Lo tengo. Bueno, ¿Querés compañeros, estar compañeras. en el WhatsApp, María? ¿Cómo? Si ¿Cómo? querés estar en la cuenta de WhatsApp, así es más fácil Ella ya para está. conectarnos. Ya lo incorporamos. María ya está. La incorporamos Ah, no. ayer. Ah, bueno, listo, no está. Falta Noemí. Sí. Ella ya tiene mi número de teléfono, Norma. Sí, sí, está. Bueno, Sí. un placer la reunión, ¿eh? Un gusto Bueno, encontrarnos la de verdad vuelta. No le dimos la palabra a Noemí para que cierre, Fran. Dale, Un Noemí. abrazo grande, queridos compañeros. Vamos a seguir en contacto. Bueno, un gusto, un placer enorme. Hasta Igualmente. luego. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias por participar, por sumarse. Hasta luego. Besito. Chao, chao.